El movimiento Tiny House lo que promueve es una vivienda más pequeña, más responsable con el medio ambiente y que de alguna manera quitemos de nuestra casa todo lo superfluo. Hoy hablamos de esto. Yo soy Julio y esto es Ocho Realty Design. Y recordaros que tenéis a disposición nuestro libro de 8 Realty Design, 20 razones para comprar o alquilar su propiedad con nosotros, donde hablamos de muchos temas, desde, por ejemplo, los IVA a nivel internacional, comparativa para saber si en España es interesante el tema fiscal para invertir, hasta pues temas de reforma o cómo independizarse en el caso de que estés pensando en irte a vivir solo. Así que nada. Está disponible en soporte papel como en soporte electrónico en Kindle Amazon. Ya sabes, Kindle Amazon. Anda, busca, entras allí y te compras tu libro y te haces idea un poco de qué tienes que hacer en el mercado inmobiliario. Apúntalo. Bien, como introduje un poco en la introducción de este vídeo de hoy, en este videoblog de hoy, el Tiny House, el movimiento Tiny House, realmente ha surgido en Estados Unidos. Ha sido motivado a raíz de un libro que publicó la arquitecta Sara Susanka, en el que su libro titulado The Not So Big House, la casa no tan grande, promovía un poco la intención o la dirección en el que dentro de las viviendas se estaban construyendo o se estaban diseñando en factores o con factores que no eran realmente necesarios. Y un ejemplo más cotidiano es que cada vez se hacen menos palacios. Y es porque mantener un palacio, aparte que ya hoy en día es absurdo, es insostenible, cada vez la gente tiende a tener una vivienda con un modelo más proporcionado. Siguiente, porque es respetuoso con el medio ambiente. Y además de esto, es un movimiento que surge a raíz de optimizar un poco todo lo que tenemos. Pero ahora empezaremos a hablar de sus características. La primera característica de este movimiento es que de alguna manera se caracteriza por promover la sencillez en todo el espacio de la vivienda, es decir, sin ornamentos ni situaciones que sean ostentosas. Lo que busca es minimizar, algo muy parecido al minimalismo que promovió los japoneses, que de hecho en réplica de este movimiento en Japón, en el que simplemente os quedáis con lo esencial en la vivienda. Es decir, no tiene que ser un mueble ornamentado, tiene que ser un mueble funcional. Y cuando la forma y la función se juntan, es cuando crean la sencillez que propone este movimiento y que de alguna manera quiere alcanzar. Al mismo tiempo, al minimizar los espacios y utilizándolos de manera más óptima, estamos de alguna manera construyendo de manera más eficiente. Y eso es otro punto importante. Al mismo tiempo, ocupar un espacio menor reduce la huella de carbono de las edificaciones sobre el suelo y de alguna manera también optamos por un modelo de construcción de ciudades en el que en vez de ser en extensión y necesitar mucho más espacio, al reducirlo y reducir el coste, el suelo no es lo que prima es la construcción y la eficiencia de esa construcción, que debe ser el modelo que debemos de pensar para estos futuros años. Y por tercera opción, al gestionar mejor todo el espacio, de alguna manera optimizando cada rincón y cada espacio para almacenamiento, para utilización o para alguna herramienta que necesitamos en el día a día cuando vivimos en una vivienda, estamos de alguna manera siendo más eficaces en la utilización del espacio. Al reducirlo y hacerlo más eficiente, hacemos de todo una fórmula mucho mejor para gestionar nuestras viviendas. Al mismo tiempo, al reducir el espacio y el coste de la construcción de esa vivienda, estamos reduciendo costes en todos los sentidos. El coste económico de construirla y por consecuencia el de comprarla. Por tanto, nuestra hipoteca ya no estará cargada o estará grabada sobre un espacio que estamos pagando, que nos prima, que es mucho más amplio, sino que al reducirlo estamos pagando lo justo y lo preciso que necesitamos. Por tanto, dejamos de pagar una hipoteca abusiva a 35 años. ¿Qué os parece?
qué buena opción. Por tanto, el tamaño, que también es otra de sus características, es algo que se ha venido desarrollando desde hace tiempo, sobre todo desde los inicios. Tomemos en cuenta que en Estados Unidos en los años 70 la vivienda promedio estaba en 165 metros cuadrados. En el año 2007, es decir, hace 13 años, la vivienda tenía como promedio 230 metros cuadrados. ¿Por qué quiere decir? Que su construcción también aumentó. Aumentaban los costes, aumentaba el precio de la vivienda, aumentaba el precio del suelo y eso hizo una inflación que hay sobre el modelo de vivienda en Estados Unidos. No muy distante a lo que ocurre en muchos otros sitios, pero digamos que de alguna manera representa el cenit de todo lo que está ocurriendo en el sector inmobiliario a nivel mundial. Ahora bien, entendamos que este modelo de expansión territorial y de crecimiento de la vivienda tendría que llegar a un límite y evidentemente entenderse y comprenderse de una manera diferente. Y eso es lo que propone este movimiento. Es decir, son modelos de vivienda de entre 15 metros cuadrados a 60 metros cuadrados en la que gestionan bien todo el conjunto del espacio, reduciendo costes de construcción, reduciendo el coste del suelo y haciéndola más eficiente y más efectiva para los que van a vivir dentro de esa vivienda, indistintamente del estilo que quieran de alguna manera tener, tanto colonial como vanguardista, como playero, como Evidentemente, Europa, esto también ha tenido una réplica. Uno de los arquitectos más referentes en Europa que ha hecho, por ejemplo, la Torre Sharp en Londres es Renzo Piano, y ha hecho también su vivienda Diógenes, que es un modelo de vivienda pequeño y compacto que está en exposición en el Museo Vitra en Alemania, que si queréis os acercáis. Bien, como hablaba, hay una réplica europea, pero no es el único. El arquitecto Richard Horton también diseñó, junto con la Universidad de Múnich, una vivienda que denomina Micro Compact Home, vivienda microcompacta, que de alguna manera, para estudiar si ese modelo funciona correctamente, hicieron una pequeña villa en esa universidad en la que tienen implantado 5 módulos de esa vivienda para ver cómo funciona mientras la utilizan los estudiantes. En Austria, Peter Jormann, que también es un arquitecto, diseñó una que se llama Biogel y lo que actúa es como una especie de módulos, son anillos que se van formando uno al otro de 5 metros cuadrados cada uno, hechos con cartón de una manera muy eficiente y bastante rápida. Pero la pregunta de siempre, ¿qué pasa en España? Pues en España lo único que ocurre es que la legislación no tiene contemplada este modelo de vivienda o este producto de vivienda. Por tanto, hay una ilegalidad en el asunto y se gestiona más como si fuese una caravana, es decir, un bien mueble, algo que puedes mover en cualquier momento, más que una vivienda al uso como tal, como tratan de plantear en Estados Unidos y como tienen de alguna manera legislada o amparada en Japón y en algunos otros países de Europa. Nosotros somos quizás la excepción dentro de la regla general de la Unión Europea, por lo que tanto los ayuntamientos como las comunidades gestionan este modelo de vivienda a antojo y como les parece o al criterio que definan en función de la orografía o de los intereses que pueda haber en ese ayuntamiento en particular. Si estás pensando en diseñar tu propia vivienda y tienes idea de qué vas a hacer y quieres de alguna manera tratar de darle una vuelta más, no dudes en llamarnos a nosotros. Nosotros también te podemos diseñar esa vivienda. Inclusive vamos a publicar muy pronto un libro en el que hablamos específicamente de cómo hacer tu vivienda con un contenedor marítimo. Pronto lo publicaremos. Esperar, que no es fácil, hay que escribir. Así que nada. Yo soy Julio, esto es 8 Realtor Design. Os espero la semana que viene con otro vídeo donde hablaremos de la problemática del suelo que precisamente hemos estado medio tocando en este blog, de eso de que la ilegalidad de las tiny house, pues eso es lo que pasa con la ley del suelo, que no piensa mucho a futuro, se ha quedado obsoleta y de eso hablaremos la semana que viene. Así que nada, yo soy Julio, esto es 8 Realtor Design, tenemos tu casa, creamos tu hogar. Hasta luego.